Aquí seguimos. Bueno, o sigo yo. Después vemos si sigue conmigo Julio o no. Estoy. Sí, estoy. Pero ¿sabes qué? Mira, me venís al pelo con este estado deplorable que mira, tenés. a mí no me viene tan el pelo. No, pero tengo algunas recomendaciones. No soy médica, pero vos sabés que hay nuevas metodologías en la medicina. ¿Para curar la gripe? No sé si para curar la gripe. Yo calculo que también puede llegar a ayudar. No estoy muy segura. Tendríamos No que sé. preguntar a alguien que sepa. Estamos hablando del cannabis. Bueno, ahora sabés que es como que lo que decíamos un poco fuera de aire hablando, ¿no? Pero Sí. se destrabó un gran tabú Sí. que tiene que ver con el cannabis. De hecho, si no me equivoco, fue el año pasado que vino la Expo Cannabis acá a Resistencia. Sí, fui. Y fue también como una revolución porque todavía está la gente que piensa que el cannabis general, ¿no? Sin tener el conocimiento. A ver, todos somos ignorantes en un montón de cosas y hay mucha gente que es ignorante en cuanto al cannabis, al consumo de cannabis y a la producción de cannabis. Entonces solamente queda con cannabis igual droga, droga igual malo, malo igual muerte, ¿no? Es Claro. como que lo ve de esa manera. Y la realidad es que hoy en día se empezó a hablar un poco más al respecto porque también la industria lo abrió aquí en la región. Entonces es importante el poder saber los usos del cannabis, los beneficios que tiene el cannabis también, el cannabis medicinal, el aceite de cannabis, por ejemplo, y de todo lo que se está haciendo también, que hay gente que lo hace y lo utiliza hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y aparte hay mucha información para dar acerca del cannabis medicinal, terapéutico. Sí. Pero como nosotras no tenemos ni idea, porque no la somos verdad, especialistas. Claro, no somos especialistas en el tema, no tenemos idea, no queremos decir una cosa que nada que ver. ¿Sabes qué pasa, Juli, cuando hay este tipo de situaciones? Llamamos a alguien que sepa. Llamamos a alguien indicado, así que le vamos a dar la bienvenida. Estamos en comunicación telefónica con Luis Fabián Jiménez, que es terapeuta holístico, usuario de cannabis medicinal. Bienvenido, Luis. Hola. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, perdón, ¿cómo están? Julieta y Karina, un gusto saludarla. Mucho gusto de que usted nos esté acompañando un poquito, a contarnos y a sacarnos todas las dudas que tenemos, porque hay muchas dudas, ¿cierto? Sí, es verdad. Dudas, por ejemplo, ¿qué tipo de dudas plantearían en este momento? Claro, porque decíamos recién esto de que se empezó a sacar el tabú acerca del uso del cannabis medicinal. El año pasado tuvimos la Expo Cannabis acá en el Domo del Centenario. Empieza a visibilizarse todo el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, el grupo de Mamá Cultiva y demás. Y hay dudas en cuanto a decir... el estigma. Claro, sacarse ese estigma. Decir, bueno, de repente yo, ¿para qué podría usar el aceite de cannabis? Bueno, la verdad que deberíamos comenzar por donde comenzó la historia prohibicionista, me parece, ¿no? Si les parece, les propongo eso, como para saber de dónde partió todo esto, ¿no? Y la realidad es que el uso del cannabis tiene una historia milenaria, de miles y miles de años, y en todas las culturas y tradiciones existió el cannabis como una planta que acompañó al hombre no solo en sus dolencias, no solo en sus enfermedades y tránsito por ese tipo de dificultades, sino también en los procesos llamados en alguna época sacramentales, digamos, ¿no? En procesos sagrados o de meditación o de conexión con algo superior. Esa es la verdadera historia del cannabis, y ahí debería, de manera archi resumida, por supuesto, ¿no? Sí. Y ahí deberíamos trasladarnos al siglo XX, donde con nombre y apellido podríamos nombrar al dirigente americano Richard Nixon, cuando no tuvo mejor idea que demonizar el cannabis para empezar a perseguir a las comunidades afrodescendientes. Entonces, esa es la otra historia, ¿no? Yo creo que se ha privado a tantos niños y a tantos jóvenes, por ejemplo, con epilepsia refractaria y otras
tantas enfermedades que atenúa o cura inclusive el cannabis, que Estados Unidos hoy debería estar pidiéndole disculpas al mundo por esa barbaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sería el comienzo, ¿no? Es el comienzo de nuestra historia, una estigmatización desde el vamos, desde su momento de prohibición, ya no fue real, fue una farsa, fue un estigma, ¿no es cierto?, que se creó y se inventó y el mundo lo compró. Y Estados Unidos, desde su lugar de poder, logra hacerlo colocar como sustancia peligrosa, digamos, ¿no es cierto? Sí, y después, bueno, como recién decías, esto de las terapias por ahí alternativas, estas cuestiones de conectarse con la espiritualidad y demás, usted como terapeuta holístico, ¿hace implementación, digamos, del cannabis medicinal? No, yo soy usuario, yo lo uso yo soy una persona con una amputación en una de mis piernas de más de 35 años. Ajá. Eso me ha generado problemas a nivel lumbar, muchos problemas a nivel lumbar y de columna vertebral. Y también esta cuestión que los que hay una cuestión en las personas amputadas que se llama miembro fantasma, sí, que es el dolor o la picazón o la percepción del miembro que ya no está, digamos, ¿no? Y en todas estas cuestiones el cannabis ha sido una gran ayuda, ha sido un paliativo tremendo, totalmente el cambio es del día a la noche, digamos, ¿no? Con esa contundencia. Claro, eso te iba a consultar, y bueno, justo sí, Luis, dígame. con respecto a esta dolencia que tenés. ¿Hace cuánto tiempo lo empezaste a tratar con cannabis medicinal exclusivamente? ¿Y cómo era el tratamiento Disculpe, antes? se entrecorta un poquito ahí su A ver si lo podemos solucionar. ¿Ahí me escuchás un poco mejor? Ahí mejor, ahí Genial. mejor. Te consultaba con respecto al uso. a tu dolencia, ¿no? Y al uso del cannabis. ¿Cómo lo tratabas antes, ¿no? Antes de poder descubrir o conocer el cannabis medicinal y estas diferencias que notás de la noche a la mañana. Bueno, una de las formas de tratar este tipo de cuestiones, como la sensibilización del muñón, cuando está muy sensibilizado, es a través de una droga que se llama carbamazepina, que es un anticonvulsionante, que tiene en el largo uso un montón de contraindicaciones por todos lados, digamos, ¿no? Estos productos muy, muy peligrosos que solucionan un problema, pero a veces traen aparejados acciones colaterales o secundarias muy serias también. Y hasta que un día me llegó a través de un amigo un aceite que me lo hizo llegar, me lo dijo probar, y lo probé y bueno, empecé a usarlo. Y bueno, hoy obviamente con el ReproCan y que es el registro de productores de cannabis medicinal, al cual obviamente me he suscrito ya hace varios años, desde que comenzó, creo que son 2 años, hago mis propios cultivos, ¿no es cierto? Uh-huh. Cultivo mi propia planta, mi propia cepa, con la cual trato mi dolencia, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a las dolencias también, ¿no? Porque ¿cuáles son las propiedades que tiene el aceite y para qué tipo de problemas o dolencias o patologías se puede usar? Bueno, y digamos que el cannabis medicinal es llamado medicinal, mal llamado medicinal el cannabis solo con CBD, puesto que el THC también es medicinal. Uh-huh. Pero en cuanto a la cepa que yo uso una cepa holandesa, una variedad que se llama Durga Mata 2, CBD, medicinal, que tiene una proporción mínima de THC y estoy hablando de los componentes de la planta, ¿no? Uh-huh. Los componentes principales que son THC y CBD. Son los componentes llamados cannabinoides, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Yo estoy hablando como si fuese que todos estamos al tanto, ¿no? Por eso pregunto, ¿cuál es la diferencia en ambos casos? ¿THC y el otro era? CBD. CBD. El THC es el más bien conocido por sus propiedades psicoactivas, pero también es el componente que trabaja muy bien sobre los procesos de dolor. También el CBD.
pero en realidad la planta es un complejo de componentes tremendo, tiene muchísimos componentes. Nosotros estamos haciendo mención solamente de los dos más conocidos, principales, y también por los cuales se la ha demonizado, ¿no? Que es por el THC y sus propiedades psicoactivas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo comentaba, estábamos hablando con las chicas mientras que hacíamos producción del programa, yo consumo cannabis, pero no de uso, no sé si la palabra es medicinal, digamos, sino que consumo las gotitas para cuando yo estoy muy pasada de rosca. Para la ansiedad, sí. Claro, para poder dormir y es una experiencia personal, digamos, lo que a mí me sucede es que el sueño, por más que duerma la misma cantidad de horas quizás, es súper reparador realmente y siento que descanso un montón y bien, y al otro día soy muy activa y soy mucho más eficiente, digamos. Sí, sí, un sueño mucho más reparador y uno se levanta como mucho más entero que en el Sí, sueño sin el aceite. Miren, el tema es que, y bueno, seguramente es un aceite basado más en CBD, que está un poco más orientado a lo mental, referido a la ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Ataques de pánico, claro. el CBD está como más orientado ahí. Pero como digo, la planta es una planta que ofrece un complejo natural, muy de muchos componentes, y creo que su eficiencia radica ahí, ¿no es cierto? Sí, obvio. Y te pregunto, Luis, también vos tenés la posibilidad, al tener tantos conocimientos y después de tantos años, también aprender a cultivar, porque también tiene la peculiaridad de que tiene un cuidado especial la planta. ¿Vos ayudás a otras personas a poder, digamos, encontrar el aceite indicado para sus enfermedades? ¿Les podés dar una mano con eso? Sí, nosotros formamos parte de una red en este momento a nivel nacional, ¿no? Ujú. Donde compartimos los conocimientos y se va generando todo este bagaje de aprendizaje que todavía no se termina. También es cierto que hay que descubrir que hay que enterarse, ¿no? De que hay muchísimas propiedades que ya eran descubiertas hace muchísimo tiempo, Claro. que ya fueron descubiertas hace muchísimo tiempo, y hoy estamos como tratando de redescubrirla, digamos, en realidad a través del modelo cientificista, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, las culturas que nos precedieron, culturas algunas originarias y otras milenarias también de Oriente, por ejemplo, bueno, ya tenían todo el conocimiento necesario para curar con el cannabis. Ujú. Realmente yo creo que en la medida en que avancemos en la legislación vamos a poder darle un mejor y un mayor uso a sus propiedades. Y el hecho de que haya un usuario que diga, bueno, yo consumo el cannabis de manera recreativa, pero siempre es medicinal, porque el componente es medicinal, es decir, que en un mundo que vive bajo como prácticamente como un factor pandémico el estrés, el hecho de que consumas como aceite o un cigarrillo de manera recreativa implica que estás haciendo terapéutica también, ¿no? Porque estás bajando la ansiedad, porque estás más calmo, porque en todo caso te puede dar una especie de alegría, y bueno, y en algunos casos sí sabemos que cuando hay un exceso puede llegar a producir algún proceso de momentáneo y temporal psicosis o cosas así, ¿no? Claro, puede hacer desencadenar un brote, digamos. Un brote, exactamente, un brote. Eso también lo sabemos, pero son, ya digo, son casos muy excepcionales y pasajeros en unas cuantas horas, digo, ¿no? No es algo que Claro, puede. permanezca ni... Es circunstancial, digamos. Es circunstancial, Sí. exactamente, es circunstancial. Yo espero, la verdad, que primero felicitarlas por el programa que están haciendo, Gracias. que Gracias. me encantó el título también, y segundo, bueno, bregar para que la legislación se amplíe y volvamos a los viejos tiempos donde realmente es bastante absurdo que una planta esté prohibida, ¿no?
Y hablando de la planta y hablando también de esto de los tabúes, Luis, ¿cómo fue el proceso de empezar vos a cultivar, no? Porque también esto de que nosotros estamos hablando hoy en día sin tabúes y que tal vez tenemos como un conocimiento previo a todo esto, vos más que nosotros inclusive, pero también el decir, bueno, voy a cultivar y ahora tenés el acceso al ReproCam, perdón, pero cuando no estaba todavía esto, había todo un tabú mucho más grande con el hecho del cultivo, ¿no? Bueno, yo fui parte de ese tabú y tengo 60 años, así que imagínense que cargué con todos los prejuicios en mis espaldas durante muchísimos años. Claro. El día en que mi hijo me dijo, mira papá, yo realmente fumo marihuana, yo dije, por Dios, que hice mal como padre, ¿no? Claro. Fue lo primero que me pregunté, en qué me equivoqué, casi entro en una crisis, digamos, y me dijo algo muy sabio mi hijo, ¿no? Como suelen ser los jóvenes cuando se los escucha, me dijo, mira, no me digas nada, papá, ¿por qué no te pones a estudiar? Y claro. después hablamos. Ahí y está. le hice Te caso. mandó a estudiar. ¿Cómo? Te mandó a estudiar. Me dijo, ¿por qué no te pones a leer, ponete a informar y después hablamos? Y me puse a estudiar y con muchas ganas, ¿no? Y la verdad, y me di cuenta que, bueno, que realmente los prejuicios, como siempre los prejuicios no ayudan en mucho, digamos, ¿no? Es verdad, los prejuicios dañan un montón, pero... Dañan un montón. Dañan un montón en la generalidad, ¿no? Porque en este caso, sí. Hablamos del cannabis y del uso terapéutico que tiene el cannabis, pero en general el prejuicio nos cierra puertas. Pero una puerta que se ha abierto con el ReproCam, ha sido poder cultivar, digamos. ¿Cómo es el proceso o cómo fue el proceso para conseguir el permiso? No, muy simple. El gran problema era ir de entrada, porque de entrada era conseguir un médico que te avale, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, a través de una amiga de una de mis hijas, inmediatamente alguien de esos seres que están para hacer el bien también y que están dispuestos a veces a lo que en ese momento no se sabía si no era un riesgo poner la firma como médico, qué sé yo, sin embargo la pusieron en su momento y ahí avanzamos hasta hoy. Y hoy, bueno, está diseminado por todo el país, por suerte, y ojalá sigan así porque realmente, miren, yo siempre pongo un dato y que está a disposición en YouTube para que lo vean, el caso de un niño, y debe haber cientos como él, pero lo está documentado, que de entre 200 y 300 veces que convulsionaba por día pasó prácticamente a cero. Sí. ¿Ustedes imaginan lo que significa eso con un aceite que prácticamente no tiene ningún tipo de efectos secundarios ni de contraindicaciones? Sí, y aparte que nada tiene que ver con ese arsenal de medicamentos que a veces tienen que acceder y a veces son necesarios también porque no se resuelve con el aceite por el tipo de caso que es, también hay que decirlo, ¿no es cierto? Aparte las convulsiones siempre dejan algún daño cerebral, digamos, van como de a poquito dañando, y que esto cese es súper importante para la salud del niño que está padeciendo esa enfermedad. Sí, del niño y de la persona. Acá lo vimos, aquí en Resistencia tuvimos este mismo proceso, no el mismo en cuanto a epilepsia, pero sí, por ejemplo, con Fabriciano Gómez lo vimos. Fabriciano Gómez fue un hombre que estuvo muy mal de salud y que realmente no podía salir de su casa, no podía levantarse, y él bregó, inclusive militó mucho por el tema del aceite medicinal en su momento, porque es lo que él ayudó a volver a levantarse, básicamente, ¿no? Luis, yo te quería preguntar sobre esto que nos decías también. ¿Qué recomendación le puedes dar a aquellas personas que todavía tienen ese tabú como lo tuviste vos? Además de mandarlos a estudiar como hizo tu hijo en su momento, ¿qué recomendaciones le puedes dar? La misma, que se informen, por favor, que se informen. Miren, hasta hay datos comprobados hoy, historiadores lo han traído a la cuestión,
que inclusive el famoso aceite sanador de Jesucristo allá por el año 0 era un ungüento hecho con cannabis medicinal, con cannabis, digamos, no medicinal, cannabis. Sí, cannabis. Así que hasta eso, fíjense, y hay muchas historias en las distintas tradiciones religiosas, inclusive de aceites que hacían milagros. Y bueno, los grandes historiadores, uno de ellos es el doctor, el profesor Escotado, por ejemplo, escritor, un gran defensor en general de toda la... En realidad él no va contra las prohibiciones, él dice que no hay que legalizar, hay que eliminar la prohibición directamente, porque él dice que el experimento, fracasado por cierto, fue la prohibición, digamos, ¿no? Claro. Pero hablando en general de las drogas, digamos, ¿no? El experimento fracasado fue la prohibición. Entonces hay que eliminar la prohibición, dice él, ¿no? Prohibamos la prohibición. Mucho más amplio y contundente, digamos. Luis, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vos o la gente que está del otro lado? ¿Cómo se puede poner en contacto con vos tal vez para justamente sacarse estas dudas o poder tener más info acerca de los aceites? Bueno, pues comunicarse conmigo mediante Facebook, por ejemplo. No quiero dar mi teléfono ahora. No, porque, está bien. Pero mediante Facebook me encuentran como Luis Fabián Jiménez. Yo creo que les dejé o no les dejé a ustedes. Sí. Pero me encuentran con mi nombre completo, Luis Fabián Jiménez. Me pueden enviar mensajes, yo con gusto les respondo. De hecho ayudamos a muchas personas también a que los primeros pasos suelen ser muy confusos en el cultivo. Uno tiene muchas dudas, muchos miedos también de que no salga, de cometer errores que al fin y al cabo, bueno, es todo un aprendizaje también, pero es una hermosa conexión con la vida misma, ¿no? Porque en definitiva una planta no es más que parte de la vida terrestre. Sí, así es. Bueno, en Instagram también te encontramos, en las historias van a poder ver ahí, súmense todos a Radio Provincia del Chaco y ahí van a ver la etiqueta y los va a llevar directamente al Instagram de Luis. Sí, también yo tengo, si no lo uso tanto todavía, pero sí, ya sé que debo empezar a usarlo porque parece que el mundo está ahí, ¿no? El mundo está ahí. Desde este lado, nosotras lo único que podemos recomendar, porque vos nos recomendaste un montón de cosas, es que te sumes al mundo de Instagram. Sí, desde ya lo tengo y cada vez estoy un poco más, en Instagram. Más amigado con Instagram. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Realmente nos parece muy importante que se abran estos espacios de charla, de comunicación, de debate. Son temas que son tabúes, pero que tienen que ya dejar de serlo. Entonces, te agradecemos muchísimo que des tu aporte. Ha sido un placer y repetiría algo que dijo Albert Einstein. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Es verdad, pero lo vamos a lograr, Hay que lograrlo. Sí, claro hay que lograrlo, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Un gusto. Un gusto. Bueno, en comunicación estuvo con nosotras Luis Fabián Jiménez, terapeuta holístico, usuario de cannabis medicinal. Vos quédate que tenemos muchas más sorpresitas para compartir. Escribinos o mandanos tu audio por WhatsApp al 3624-2052-69. Míranos en vivo por Twitch y búscanos en Instagram y TikTok como Radio Provincia del Chaco. Porque nuestro contenido es bueno, pero las métricas son fundamentales. 101.5 MHz.